Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí como todos los jueves. Son las 7 de la tarde, vamos a empezar ya nuestra transmisión de hoy. Hoy nos acompaña como siempre Dani. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad que hoy estamos aquí en buena compañía. Tenemos aquí también a JC por aquí con nosotros. Y también está Juan Carlos Baruque, Mundo Insólito Radio. ¿Qué tal estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes, pues un enorme placer volver a estar con estas personas tan agradables y con tanta capacidad de poder. No hagas esos gestos tan raros. No, hombre, encima de que os voy a alabar un poco, tenéis la capacidad de poder hablar de diferentes temas con unos conocimientos impresionantes, lo cual es digno de alabanza. Bueno, sí, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que se puede hilar con muchas cosas, pero antes de empezar a hablar de nuestro tema principal, como siempre decimos, últimamente, como he estado hablando en privado con Víctor, ostras, está el avispero muy revuelto y cada día hay noticias nuevas, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por dar un par de noticias que se han dado estos días, las cuales, bueno, son a mi juicio bastante curiosas, ¿no? La primera de ellas es que en los últimos días se han registrado al menos 17 terremotos o sismos en las inmediaciones del área 51 de Nevada, en la zona que ya sabemos que es de alto secreto, una serie de temblores con magnitudes que oscilaron entre el 2,5 y el 4,4 de la escala de Richter. Y el tema es más escabroso y lo que da un poco de secretismo, eso que es, aparte de que esa zona no suelen haber terremotos, es la escasa profundidad a la que se han hecho estos terremotos. Estaríamos hablando de entre unos 4 kilómetros de profundidad más o menos. Ya sabéis que el área 51 se encuentra junto al sitio de pruebas de Nevada, donde Estados Unidos realizó pruebas con armas nucleares entre el año 1951 y 1992. El caso es que, bueno, desde entonces ya hace muchos años que ya no se, bueno, no se han hecho pruebas nucleares allí. Y ahora precisamente en ese sitio, a esa escasa profundidad, pues bueno, pues ha llamado mucho la atención. ¿Por qué ha llamado la atención? Porque para muchos esto pueden ser unas pruebas nucleares más, que a pesar de que están prohibidas y no se pueden hacer, pues bueno, pues supuestamente se han hecho, pero el otro día estuve escuchando también un programa bueno, yo creo que lo podemos decir, de Javier Sierra, el cual proponía una hipótesis que a mí me dejó un poco descentrado, ¿eh? Claro, estamos en tiempos ahora de desclasificación ovni. Ya sabéis que Trump está con el tema muy metido. Incluso también ha habido declaraciones de que la cosa se está acelerando, que ya estarían entregados esos vídeos y esos archivos, que en breve tiempo pues ya los tendremos al alcance de nuestras manos. Pero claro, sabéis que también hay una guerra interna entre diversas facciones del gobierno. Hay una parte del gobierno que quiere que esto se diga, bueno, los congresistas sobre todo que aparecen en los medios de comunicación, ya sabéis, principalmente Ana Paulina Luna, que es la que más aboga por esa desclasificación, pero también hay una parte que estos secretos salgan a la luz. Y claro, lo que Javier Sierra proponía, y que me parece muy interesante, y ahora os voy a preguntar vuestra opinión sobre eso, y si todo esto fuera bueno, pues ya sabéis que el área 51 es una parte que se ve desde el satélite, pero que gran parte de esa área, supuestamente, también se ha dicho desde hace mucho tiempo que está de forma subterránea, ¿no? Entonces lo que propone es eso. ¿Y si esas explosiones fueran causadas para destruir pruebas antes de que hubiera una desclasificación y que de alguna manera aquello que pudiera comprometer esa seguridad nacional tan ansiada se destruyera? ¿Vosotros creéis que esas explosiones o supuestas explosiones nucleares, pues estamos hablando de explosiones nucleares, pero de momento solo sabemos que hay sismos? Eso de explosiones nucleares es algo bueno, que es una hipótesis más. Pero ¿vosotros creéis que sería posible que hubieran orquestado todo esto para ocultar datos que no les interesa que sepamos?
A mí, sinceramente, hay una cosa que me sigue faltando en esa historia y es saber cuál es el epicentro de esos terremotos. Yo todavía no he conseguido ver cuál es, porque eso sería bastante importante ver cuál ha sido. Para ver primero el radio y localizar el punto exacto donde ha sido, porque si el epicentro es justo el área 51 o las inmediaciones de área 51, pues hombre. También es verdad que puede ser detonaciones, porque también detonaciones que puedan hacer de pruebas de armamento subterráneo, que no es la primera vez que hacen pruebas de detonación en el subsuelo de armamento, o sea que también podría ser alguna explicación relacionada con armamento. En cuanto a lo de que puedan usarlo también para enterrar pruebas, nunca mejor dicho, hombre, te quiero decir, tampoco es la primera vez que se destruyen pruebas a nivel bestial, ya se destruye documentación muchas veces en nuestros países de documentación, incluso golpes a ordenadores y tal. O sea, quiero decir, no sería tampoco de extrañar que se usara algo tan tosco como esto. Lo que pasa es que sí que es verdad que es bastante llamativo que recurran a algo tan bestial porque canta mucho, ¿no? O sea, es decir, si eso se ha registrado con los sismógrafos, la verdad que sutiles, muy sutiles no son. Pero sí que es la verdad que me gustaría saber el epicentro del origen de estos terremotos. Pero sí que es verdad que dicen que es una altura muy bajita, o sea, que sí que no ha sido en placas tectónicas ni nada por el estilo, que va a ser una zona bastante tranquila. Así que no sé qué pensará JC, pero yo creo que ¿sean capaces de destruir pruebas? Sí. Que sea en este caso, ya no lo sé. Claro, Pues es que además, yo personalmente estoy... No, que iba a decir que además es que justamente es la coincidencia en el tiempo con toda esta Eso sí, la es lo coincidencia que, sí. claro, es que cuando hablas de estas cosas siempre hay esa coincidencia, ¿no? Entre que siempre lo apelamos todo a la casualidad, al azar, pero ostras, a veces. Eso es verdad, que está todo muy turbio. Tanto casualidad, tanto azar, no sé yo. Bueno, perdona, Juan Carlos. Yo personalmente no me creo que sea una destrucción de archivos. Tienen otros métodos y otras virtudes menos sensacionalistas para hacer esas cosas. Si pudiera ser que fueran determinados experimentos a nivel militar, por ejemplo, no de la energía nuclear como has mencionado, pero sí algún tipo de armamento nuevo que estén probando para provocar determinados seísmos en determinadas circunstancias. Ya se habló hace años, se habló en una teoría de estas que llaman conspirativas, que tenían la capacidad de poder provocar, o estaban intentando experimentar con métodos para poder provocar seísmos en determinados países o en determinadas zonas de guerra. O sea, que no es una cosa nueva que estemos hablando hoy en día. Sí que pudiera que la cosa fuera por ahí, pero claro, estamos hablando de los Estados Unidos. Cualquier circunstancia que nos pongan delante de los ojos es para distraer la atención real de lo que están haciendo. No sé si me estoy explicando. Entonces nos dan en la cara, toma la punta de lanza y yo estoy haciendo a tus espaldas lo que realmente quiero hacer. Sí, pero además es que lo que, a ver, que lo de explosiones nucleares, evidentemente, no, eso no creo que sea, porque yo creo que ya lo hicieron en su momento, sí, pero sí que se ha hecho en su momento, pero me vengo a referir que yo creo que hubiera sido muy escandaloso hacer una explosión nuclear, porque claro, ahora hay muchos más métodos de detección, radiación, y hay cosas que, bueno, no, además, como tú bien has dicho, yo ya hay supuestamente ya se provocaron terremotos a través del proyecto HARP que hemos comentado, y todo este tipo de pruebas atómicas también se solían hacer en atolones del Pacífico donde no hay nadie, pero me extraña mucho. Escucha, las hicieron también en California, ¿eh? También. Ya, pero que a mí me extraña que hoy día lo hagan y mandaron a sus propios soldados, tú fíjate cómo son, mandaron a sus propios soldados que se metieran dentro de donde habían hecho esas pruebas nucleares diciéndoles que no pasaba absolutamente nada. Sí. Simplemente para ver las consecuencias. Para probar, sí. Eso es, para ver las consecuencias que todo eso les podía acarrear a un ser humano. A sus propios soldados. Esto lo hicieron los americanos, los norteamericanos, ojito. Sí. Pero bueno, yo como sigo diciendo, yo a veces como soy muy mal pensado en estas cosas, cuando veo todas estas casualidades, ese documental del S4, que precisamente está relativamente cerca, ¿no? Y bueno, y todo
todas estas movidas que hay ahora con la desclasificación, todos estos problemas que hay entre militares y gobernadores, que unos quieren, otros no, unos quieren desvelar, otros no, unos dicen que son ángeles, otros dicen que son demonios, otros dicen que son extraterrestres, otros intraterrestres. Hay un meollo ahí ahora metido que a mí no me extrañaría, como bien decía Dani también, que en un momento dado, oye, pues que hay algunas cosas que es mejor destruirlas a compartirlas para todos. Sí, yo creo que puede ser. Todo está en la mesa, yo creo. Sí, no, evidentemente no decimos que sea eso, pero las circunstancias, cuando todas las circunstancias se las acumulas y se hacen un globo, pues a mí la verdad me hace sospechar bastante de todas estas cosas. Pero bueno, seguiremos informando, seguiremos investigando, evidentemente, tampoco decimos evidentemente que sea eso, pero no, es una explicación, una hipótesis que a mí la verdad me ha llamado mucho la atención. Yo no había pensado en eso, había pensado también en pruebas, en un principio, que podían estar haciendo pruebas, armamentos nuevos, pero eso que intenten deshacerse de este tipo de pruebas, pues no se me había pasado, pero bueno, es una idea curiosa. Yo a mí, ya te digo, no lo creo. Tienen 1000 métodos distintos para deshacer, y además es que no hace tantos días, el presidente de los Estados Unidos ha afirmado que su administración revisa la posible liberación de nuevos archivos relacionados con objetos voladores no identificados. O sea, no tiene sentido que por un lado te esté diciendo que voy a sacar estos archivos que están aquí guardados, secretos, y por el otro lado, a la puñetera cara esté destruyendo pruebas. Esto lo hacen los españoles, como bien ha dicho Dani, que tenemos menos capacidad para disimular determinadas cosas, pero los Estados Unidos tienen mucha más maña para este tipo de situaciones, Carlos. Los martillos con los discos duros, ya me acuerdo de eso. Pero bueno, es que de lo que se trata es que estaríamos hablando de que hay un gobierno visible, que sería el gobierno que todos vemos por televisión, el gobierno de Trump, y otro siempre está esa famosa élite, ¿no? Ese gobierno en la sombra que sería el que realmente estaría detrás de todo eso, y quizá haya una confrontación, unos quieren soltar y los otros no. No lo sé, pero es muy difícil que entre ellos mismos tengan ese tipo de confrontación, porque si no tienen una idea común general para hacer determinadas circunstancias, no lo harían, no lo sacarían a la luz, lo tendrían calladito. ¿Cómo dan o cómo ellos mismos dan a entender que están entre ellos mismos discutiendo? No tiene sentido. Entonces, si no hay una línea común general para hacer determinadas circunstancias, se callarían la boca y no lo dirían. A lo mejor saldría alguno por ahí disidente que sí lo pudiera exponer, pero por norma general, cuando se dice por aquí, todo el mundo como cordero por aquí. Son partidos políticos, llaman democracia, pero son dictaduras en realidad. Todos los partidos políticos son dictaduras, por lo menos aquí en España, ya lo sabéis. Entonces, habitualmente el que se sale de esa línea oficial establecida de un partido político, de un gobierno, automáticamente se le echa, se le menosprecia, se le vilipendia o tiene un accidente raro de coche que termina con su vida, que también pasa. No lo sé, pero Juan Carlos, una cosa sí que te digo, falsas banderas menos claras hemos visto. Eso también. Sí, y aparte, la documentación que van a liberar se supone son vídeos, hasta donde sabemos, vídeos y papeles. Quiero decir que tampoco que se sepa, van a dar acceso a instalaciones militares, a poder revisar todas las bases secretas que tienen, las instalaciones secretas, que según dice Obama, por ejemplo, no existe nada debajo del Área 51. O sea, quiero decir que tampoco creo que pasemos de la liberación de papeles y vídeos e imágenes y tal a que den acceso a que se pueda visitar el Área 51 como si fuera esto ¿sabes? Es que no lo creo. O sea, quiero decir, no creo que tenga que estar destruyendo salvajemente instalaciones, porque aparte que yo creo que además tendría que estar desinstalando todas, porque tienen un montón diseminadas por todo el planeta, no solamente Estados Unidos, en su propio territorio, sino tienen también fuera, hay un montón de bases, eso ya lo hablábamos igual, ¿no? Que incluso se dice que ni siquiera estaría el famoso OVNI de Roswell enterrado en el Área 51, ni siquiera en una base del Área 51, que estaría en otras bases menos llamativas de Estados Unidos. En Ray Patterson, dicen. Exactamente. O sea, que decir que si tuvieran que empezar a desmantelar, yo creo que no les queda trabajo todavía por delante, yo creo, a esta gente. Bueno, estaremos al tanto sobre este tema, que es un tema interesante, y veremos a ver si sabemos algo más. Ahora vamos a leer la otra noticia, que también me ha llamado mucho la atención,
que es otra consecuencia más de esa supuesta desclasificación. Y es que funcionarios cercanos a Trump, supuestamente, si yo hablo de supuestamente, porque aquí se dice que es algo seguro, pero bueno, al menos a tres pastores los han pedido preparar mentalmente a sus fieles ante la inminente divulgación de los archivos clasificados sobre extraterrestres. Las autoridades de Estados Unidos han convocado a un grupo selecto de pastores evangélicos a quienes les pidieron que comenzaran a preparar mentalmente a sus comunidades ante la inminente revelación de los archivos OVNI y vida extraterrestre que la administración Trump planea desclasificar en cualquier momento. Esto lo desveló el pastor evangélico Perry Stone, una figura destacada del ámbito cristiano conservador, quien además aseguró que autoridades gubernamentales habrían informado a este grupo de pastores sobre la existencia de reptilianos. Estos días, Perry Stone, pastor pentecostal de Tennessee, aseguró en un vídeo en su canal de YouTube que un amigo suyo que dirige una gran iglesia le contó que un grupo de pastores habría sido convocado recientemente por funcionarios estadounidenses para preparar a sus congregaciones ante esta posible revelación. Aquí podríamos estar hablando posiblemente de miedo a perder ese negocio que es la religión, o realmente, no sé, es que no sé cómo enfocarlo de verdad. A mí me faltan religiones ahí, porque claro, solamente han cogido evangelistas, pero es que el resto de religiones, donde está el mundo musulmán, los judíos, o sea, que decir, si la revelación va a ser tan salvaje a todos los niveles, lo más normal sería que estuvieran haciendo esto con todas las posibles religiones. De hecho, yo creo que ahí no está cogiendo la cristiana normal, o sea, que falta mucha chicha ahí, salvo que estén haciendo reuniones paralelas con otras religiones, los budistas, o sea, quiero decir que, no lo sé, también parece un poco raro, ¿no? Y sobre todo lo que me llama más la atención es que hablan ya hasta de reptilianos, que ya ha sido cuando yo he escuchado que hablan de existencia de seres con rasgos de reptil, yo he dicho, venga, apagar, vámonos, porque esto ya se nos va de las manos. O sea, ya reptilianos, que ya es la típica ya paranoia que hemos tenido siempre, de si los reptilianos son los que nos están gobernando, todas estas movidas que hemos estado escuchando muchas veces, he dicho, ya, esto ya es la cuadratura del círculo. Y yo ya, cuando he escuchado de gente, o sea, de seres con rasgos reptilianos, yo me he quedado muy loco. O sea, no sé qué pensáis vosotros, pero así ya como me ha impresionado la cabeza. Bueno, yo también pienso como tú. Ya lo único que nos falta por oír y escuchar son los reptilianos. Y, Carlos, ¿has llamado negocio a las religiones? Sí. Ten cuidado. No sé. Vamos a ver. No he dicho ninguna palabra clave de estas malas, pero bueno, yo espero que no, pues sí, porque bueno, es lo que pienso, o sea, entonces no, ya me conozco. Bueno, que tú piensas que la religión es una manipulación más a nivel social, individual de toda persona y de toda sociedad. Y a través del miedo, las religiones, sobre todo a lo largo de la historia, a través del miedo han manipulado y doblegado a todo ser humano. No una religión, todas las religiones. Todas. Claro, y yo siempre digo que la única verdad que dicen todas las religiones es que la otra es mentira. Yo no voy a dar otra frase de estas, porque entonces sí que igual sí que tengo problemas. Cambiando de tema. Sí, vamos a cambiar de rumbo mejor. Sí, pero no, es que yo lo que quisiera llegar un poco más lejos con esto, porque ¿realmente creéis que es necesario? Ostras, es que no sé lo que supuestamente se va a decir en esa desclasificación, pero ¿vosotros creéis que sería necesario hacer algo parecido? Exhortar, ir dando ya, no sé, postular ante ciertas personas el hecho de que, oye, cuidadito, porque lo que vamos a revelar es tan grande que, oye, pues que puede ser que vuestros fieles, oye, pierdan esa fidelidad, ¿no? Es que yo estaba escuchando hoy relativo a eso, que también se está deslizando la teoría de que les están sugiriendo que las religiones, como las conocemos, no han sido fruto de nada religioso, sino que habrían sido estas entidades las que habrían prácticamente redactado estas religiones. O sea, que decir, que esto sería una línea, o sea, un torpedo en la línea de flotación de todas las religiones del planeta. O sea, porque prácticamente lo que dicen es que son falsas. Incluso que somos creaciones, no de una creación divina, sino de una creación por parte de entidades
que no estarían en nuestra dimensión. De hecho, hablan de entidades extradimensionales. Ni siquiera están hablando de extraterrestres, para ser en lo que están hablando estos pastores. O sea, que si todo esto que están diciendo esta gente que les han contado, estaríamos hablando de seres interdimensionales que se supone que sean de origen o de qué aspecto reptiliano, que habrían sido el origen de nuestras religiones y que nosotros somos creaciones de ellos. O sea, quiero decir, es que es normal que tengan que comunicar a toda esta gente para decir, a ver cómo colocamos esta bomba, porque la verdad que como esto sea verdad y nos cuenten esto, yo creo que vamos a estar unos días digiriendo qué nos ha contado. O sea, quiero decir, me parece demasiada información para tantos años de secretismo, ¿no? O sea, a mí me parece que sería, no sé, una pasada que nos empiecen a contar todo esto, yo creo, ¿eh? Yo pienso, Dani, que genéticamente hablando el ser humano es más que evidente, científicamente hablando, que es miembro natural, entre comillas, del planeta Tierra y del ecosistema donde nos hemos criado y en donde estamos. Otra cosa es que seamos realmente naturales. Quiero decir, esa teoría que afirma, llámala conspirativa o llámala de locos, que afirma que pudiéramos ser una especie de experimento genético de varias especies o de una raza con una especie del planeta, pues a lo mejor tendría más sentido, porque en el espacio-tiempo que el ser humano supuestamente está en el planeta Tierra, no ha habido suficiente para tener esta evolución tan exagerada que hemos tenido desde el neandertal hasta el Homo sapiens sapiens que somos ahora. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero claro, ¿cómo puedes demostrar una cosa como esta? Pues es muy difícil. Y vuelvo a insistir, genéticamente, creo que lo hemos comentado en un programa que también estaba yo, genéticamente tenemos, nuestro ADN es muy compatible, o sea, no muy compatible, es muy afín a determinadas especies que hay en este planeta. Por ejemplo, en el de la mosca, tenemos un alto porcentaje de nuestro ADN afín al de la mosca y al del cerdo, por ejemplo, ¿no? Y al del mono en un alto muy elevado porcentaje. Pero no significa que nosotros vengamos del mono, como ya comenté también en su momento, porque la teoría del Darwin es una teoría establecida oficialmente para dar significado a lo que nosotros somos, cuando está más que demostrado por muchísimos científicos que no hay evidencia lógica ni natural de esa supuesta evolución del mono al ser humano que somos hoy en día, Dani. ¿De qué somos? Pues no lo sé. ¿Que pertenecemos a este planeta? Ten seguro que sí. ¿Que podemos ser mezcla de genéticas, de experimentos genéticos? Pues a lo mejor vete tú a saber. Ahora, que hay un Dios creador, tal y como te dice en la Biblia, que es el que ha hecho todo esto, pues chico, yo siempre lo digo, un Dios como el católico, tan benevolente y tan buena gente, un día se cabrea y crea el diluvio universal y se carga a todo hijo viviente y a todo animal. O sea, no sé si me explico en qué se basan. Es un ejemplo que pongo para que se vea en qué se basan las diferentes religiones. Las religiones no se pueden ir imponiendo las unas a las otras. Si tú tienes un camino equivocado, yo te puedo orientar, oye, tu camino no es el correcto. El camino correcto es el mío, la dirección que debes de tomar o el sentido que tienes que seguir es este. ¿Que tú no le quieres seguir? Pues es tu problema. Cuando llegues al final de tu trayectoria te darás cuenta de que has estado equivocado. Pero el que yo te imponga a ti lo que yo creo y si no haces lo que yo creo te tengo que matar, eso no es religión, eso es dictadura, eso es imposición y asesinato, Dani. Sí, eso es correcto. Sí, pero la historia de todo esto, yo estoy de acuerdo que puede haber un origen nuestro, que ese lapso de ese relleno, esos huecos que nos faltan, se pueden explicar por muchas teorías. Pero la pregunta es, ¿por qué nos irían a soltar semejante bomba? O sea, que hemos pasado de decirnos que lo que vemos arriba son globos a pasar a contarnos, mira, chavales, que es que lo que habéis visto es todo real y encima sois creaciones de entidades que son reptilianas. Pero ¿cómo podemos pasar de 0 a 100 en 2 segundos? Es que no, vamos, que no, yo no me cuesta mucho que nos suelten esa bomba. Hay veces que parece, da la impresión de que hay alguna urgencia por contar todo esto, porque si no, otra explicación no la hay. Claro, bueno, pero es que hay una prisa por algo. Se ríen a nuestra puñetera cara. Sí, está clarísimo. De repente te dicen que no, que tú eres un loco conspiranoico porque dices determinadas historias que te puedes imaginar o llegar a sacar de una conclusión de alguna investigación que tú has hecho, y de repente eso que ellos han catalogado de conspiración y de locura, luego te dicen que es verdad. Es que se cae por su propio peso. Y aparte, ¿no?, que tendrán que presentar unas pruebas brutales para certificar todo esto. O sea, quiero decir, no vale un vídeo borroso de estos que estamos acostumbrados a ver. O sea, tendrán que basarse en algo increíble, o sea, con datos que la ciencia pueda comprobarlos. No sé, tiene que ser. Por eso, quieren decir
Por eso quieren destruir esas pruebas, Dani. No sé, esto es muy loco. Estamos viendo tiempos muy locos, ¿eh? Estamos viviendo tiempos muy revueltos, sí, señor. Bueno, yo creo que vamos a centrarnos ya un poco en el tema principal, porque es que al final nos vamos a quedar sin tiempo, porque aunque parezca que esto no tiene demasiada salida, pues sí que hay cositas aquí muy interesantes. Vamos a hablar del proyecto Serpo. El proyecto Serpo, bueno, el otro día lo estuve viendo por internet. Yo es algo que no lo tenía demasiado, no lo había oído, a pesar de que son temas que a mí me gustan, pero no lo había oído. Y bueno, le propuse a Dani, pues oye, hablar de esto porque él sí que lo conocía, pero yo no. El caso es que, bueno, me parece un tema muy interesante porque aquí tengo unos cuantos apuntes, porque esto es un tema bastante largo. Yo creo que vamos a hacer un poco la exposición así un poco por encima, porque es que si no, no nos va a dar tiempo con lo que nos queda. Vamos a hacer una breve exposición y vamos a ir dando las opiniones de lo que pensáis vosotros de lo que estamos viendo. Estamos hablando, antes estábamos hablando de esas explosiones y de esas coincidencias. Y cuando hablamos de coincidencias, en este caso, vamos a ver que ahora hay bastantes más coincidencias. Aquí, por lo que estoy viendo, a ver, hay un empleado del gobierno de los Estados Unidos que dirige un grupo de ovnis, recibió una serie de correos electrónicos de una fuente desconocida en 2005. Le hablaba de la existencia de un programa vamos a llamarle intercambio o Erasmus, ¿no?, entre el gobierno de Estados Unidos y los Evans. ¿Quiénes serían los Evans? Los Evans serían los seres extraterrestres del planeta Serpo. Un planeta del sistema estelar Zeta Reticuli, y esos correos fueron revelados a través de este proyecto que también se llamó Caballero de Cristal. La fuente decía ser un empleado del gobierno que trabajó en un proyecto espacial. La historia del programa se remontaría en dos incidentes. En el año 1947, de nuevo, otra vez aparece el año 1947, en Nuevo México, sabéis que ocurrió el estrellamiento de Roswell y otro en Corona. Según él, un extraterrestre sobrevivió a los accidentes, creo que eran 8 extraterrestres entre los dos accidentes que se encontraron, solo sobrevivió uno, y ese que sobrevivió fue llevado al Laboratorio Nacional de Los Álamos. Los otros extraterrestres murieron en las mismas instalaciones, incluso fueron congelados, ¿no? El superviviente de esos extraterrestres se puso en contacto con científicos y personal militar y reveló pues, la ubicación de su país de origen, que en este caso estamos hablando de Serpo, de Zeta Reticuli, con el que mantuvo contacto hasta 1952. El extraterrestre proporcionó información sobre los objetos descubiertos en el interior de los ovnis estrellados. Uno de los artefactos que se le permitió usar fue la plataforma de red para contactar con su mundo real. Después de que una nave alienígena se acercara cerca de Alamogordo, Nuevo México, en abril de 1964 se programó una sesión informativa. Para recuperar los restos de sus compañeros caídos, los extraterrestres participaron en un intercambio de información en inglés, gracias a un sistema de traducción que tenían. Después de la serie de eventos, los extraterrestres acordaron traer a un grupo de humanos de regreso a su mundo como parte de un programa de intercambio para una estancia de 10 años en Serpo. Para eso se eligió cuidadosamente a 12 soldados, 10 hombres y 2 mujeres, que eran expertos en diferentes campos. Y su misión era aprender todo lo que pudieran sobre la vida, cultura y la tecnología de ese planeta Serpo, ¿no? El caso es que cuando llegaron en 1978, pues, que fue cuando volvieron, no todos, volvieron, si no me equivoco, volvieron 4 y tenían 3 años de retraso, porque el viaje había durado 10 años, que eran 37 años luz de aquí a allí, ¿no? Dos hombres habían muerto en ese mundo alienígena y un hombre y una mujer decidieron quedarse en ese planeta. El caso es que Serpo pues, fue descubierto como un planeta similar al nuestro, pero más pequeño. Era un planeta que orbitaba un sistema binario junto con una atmósfera muy parecida a la de la Tierra.
y los dos soles, por cada uno por su lado, indicaron que los niveles de radiación eran más altos. Evidentemente, había dos soles, eran más altos que si hubiera solo uno, lo que requería una mayor vigilancia por parte de los 12 humanos. Dos de ellos, pues, como decíamos, murieron en el planeta por complicaciones de estar ahí. La luz era, pues, bastante insoportable y los humanos restantes tardaron mucho en adaptarse. También se habían planteado preocupaciones alimentarias, pues parece ser que la comida que se comería en ese planeta no era exactamente lo que comíamos aquí, era casi todo comida procesada. No sé qué tipo dirían eso, pero hoy día la comida aquí también es bastante procesada. Y cualquiera que haya bueno, otro problema fue la duración de los días, que ahí pues los días eran de 43 horas terrestres, lo cual también dejó un descontrol horario con, bueno, que ya sabéis el reloj circadiano que tenemos en los cuerpos. Y la geología del mundo alienígena era peculiar, no había casi montañas, no tenían océanos, había algún tipo de vida vegetal, pero solo se encontraba en las regiones polares, donde las temperaturas eran más bajas. Y los Seven no se alimentaban de los animales que tenían algunos animales, pero no tantos y ni tanta variedad como en la Tierra. Pues lo utilizaban para trabajar y por otras razones, pero nunca, jamás como fuente de alimento. Usaban, como decíamos, métodos de procesamiento. Los habitantes de Serpo vivían en pueblos pequeños gobernados por una gran ciudad, no tenían un gobierno federal, pero bueno, se arreglaban bien. Si bien los Seven tenían un líder y un ejército, el equipo de la Tierra descubrió que nunca usaban armas y casi nunca eran agresivos. No tenían ni dinero ni comercio. Y los Evens recibían productos que se ajustaban a sus necesidades. La población mundial se había estimado en unas 650.000 Evens y fueron disciplinados en todos los aspectos de la vida, según la tripulación humana, operando en horarios que dependían de los movimientos de sus soles. Aparte de los Even, no habían más civilizaciones en ese planeta Serpo. El método de reproducción pues, era similar al nuestro, pero parece ser que era bastante menos efectivo. Y como resultado, pues los hijos, que había muy pocos, pues sufrían bastante aislamiento. Y una de las veces que tuvieron realmente problemas, porque siempre se les dio libertad para que pudieran ir por el planeta y explorar todo lo que quisieran, pero cuando intentaron sacarle fotografías a los niños Evans, pues es cuando les pusieron algunos problemas. Básicamente eso sería, aparte que también recuerdo que había un libro que le llamaban el libro amarillo, que era todo holográfico, ¿no? Y cuando tocaban las páginas, pues podías ver dentro de tu cabeza de lo que se estaba hablando, y había registros prácticamente desde el inicio del Big Bang, de toda la creación del universo. Esto es básicamente lo que sería el proyecto Serpo, un intercambio entre humanos y extraterrestres. Estamos hablando de un extraterrestre que habría sido accidentado y que gracias a este extraterrestre y a su tecnología pues se había podido lograr ese intercambio. Aquí vinieron solamente dos extraterrestres que estuvieron por aquí. El caso... ¿Qué podríamos decir esto? Cuando hablamos de coincidencias, no sé si conocéis el Majestic 12, que también fue en el año 1947, que también lo tengo por aquí, un segundín, que me pongo en la página, ¿vale? Majestic 12 era una supuesta, decimos supuesta porque no está claro su existencia real. Esto siempre se ha sido como una teoría de la conspiración. Y apareció mencionada por primera vez en 1984. Se afirma que el Majestic 12 era el nombre clave de un supuesto comité secreto de científicos, personal militar y funcionarios gubernamentales de alto nivel, formado, como decimos, en 1947, casualidad, por el presidente Harry Truman, con el fin de facilitar la recuperación e investigación de naves extraterrestres. La teoría ganó notoriedad con el paso de los años después de que el FBI declarara que los documentos eran completamente falsos. Lo digo así entre comillas, por si no me veis. Y bueno, pues el caso es que estamos hablando de un intercambio de información, intercambio de tecnología entre los EVEs y
en este caso de los extraterrestres, así en general no vamos a decir los Sevens porque podemos confundir los colores de Serpo, pero supuestamente cuál era el trato? El trato era tecnología por seres humanos. Claro, cuando es lo que decimos, cuando hablamos de un caso y hablamos de otro, aquí, esto nos puede soltar un poco, bueno, decir, bueno, estos son teorías de estas raras, ¿no? De los frikis de que había por aquel entonces, pero claro, cuando empiezas a profundizar un poco y empiezas a unir todo ese tipo de conspiración, yo no quiero decir que sea cierto, pero ¿no os parece que esto tampoco, no sé, ¿no? Si lo hilamos un poco, ¿nos parece que tiene algún pequeño sentido todo esto? No sé, yo particularmente la historia en sí, o sea, lo que es la historia me cuesta mucho sí. admitirla, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo creo que vive o bebe de otras historias muy parecidas en las cuales, como dice muchas veces, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva. Y sí que es verdad que se ha hablado muchas veces de algún tipo de encuentro, de algún tipo de acuerdo de entre estas supuestas entidades que se habrían presentado, habrían bajado aquí para hacer algún tipo de trato, que no es la primera vez que se habla sobre esto. O sea, quiero decir que no solamente esta historia, sino que hay muchas muy similares. Pero hay algo de esta historia que sí que me llama mucho la atención también, que no sé si pues se pondrán de acuerdo o si es que es el uso de Zeta Reticuli. Que llama mucho la atención porque creo que fue la semana pasada o hace 2, también lo contaste aquí, el caso de Betty y Bernie Hill, que también, sí, también se veía que en teoría esas personas o esos seres que les raptan vendrían a través de un más que cuestionado mapa interestelar, vendrían de allí. Pero ya no solamente eso, sino que si nos vamos a la historia más reciente y nos vamos al documental de Bob Lazar, no sé si fue en este último o en el anterior, no me acuerdo, porque he estado también revisando el anterior, sí que hablaba de que él también, aparte de ver esas supuestas naves, él accede a documentación que parece que se le pone ahí en un despacho y que él empieza a mirar una serie de cosas que entre ellas era que se usaba esa tecnología que se estaba orientando para hacer armamento, que hablaba también de orientar esa tecnología pues como siempre para hacer armas, pero había una cosa que también le llamó la atención y que lo cuenta, y es que hablaría de que el origen supuesto de estas naves o de estos seres también vendría de Zeta Reticuli. O sea, quiero decir que también me parece muy llamativo que lo que es Zeta Reticuli esté rebotando en tantas historias, en tantas décadas diferentes, y sobre todo porque, claro, podemos decir, bueno, Bernie Hill, la historia que cuenta hace mucho tiempo, la historia del mapa nos parece muy rara y tal, pero también es verdad que viene Bob Lazar y también nos cuenta ya en nuestros tiempos modernos, nos cuenta que ha visto ese nombre también en documentación, sobre todo esto supuestamente, a mí me llama mucho la atención. Sinceramente, por lo menos, que hay muchas cosas comunes que se repiten en muchas historias. Y creo que cuando suena el río es que algo lleva. Además es que hay algo importante, Dani. Zeta Reticuli es una constelación que no se ve desde el hemisferio norte. Solamente se ve desde el hemisferio sur. Por lo tanto, no es una constelación a la que desde el hemisferio norte estemos muy familiarizados con ella. Que eso también es interesante. Sí, por eso digo que es que me parece bastante curioso que sea tan referenciado lo que es Zeta Reticuli en todo este tema ufológico. O sea, que me parece muy llamativo sobre todo eso, que en esta historia se repite el hilo conductor de muchas otras historias que hablan de lo mismo, de pactos, de acuerdos, de intercambios. Y yo creo que, insisto, cuando esto se está repitiendo tantas veces y que es historias que de hecho se empiezan a contar desde gente ya incluso ahora mismo que se empieza a desclasificar cosas, que hay gente que se empieza a animar a hablar, también se animan a contar ese tipo de historias también, de cómo supuestamente alguna nave había bajado, alguna instalación militar, que de esa nave se había bajado seres de esas propias naves, que habían intentado establecer un contacto. O sea, quiero decir que esta historia, poco a poco, se tocó en el pasado, se tocó ahora en el presente, y yo creo que quién sabe si en la próxima revelación esta que estamos hablando hace un rato nos sueltan algún bombazo relacionado con algún tipo de acuerdo con estos seres. Yo a mí la duda me salta rápido. ¿Qué cambio de elementos tecnológicos podemos ofrecerle nosotros a ellos? Es que no era al contrario, Juan Carlos. Ellos seguramente sí. Nosotros ofrecemos seres humanos y ellos nos ofrecen tecnología. Claro, pero ellos no necesitan
ofrecer tecnología para acoger a los seres humanos. Llegan, nos llevan y ya está. ¿Qué intercambio nos pueden hacer? Y cuando habéis hablado de Reticulí, creo que se llama. Zeta Reticuli. Me ha venido a la cabeza un tal Carlos Jesús de los años 90. Que decía que provenía del planeta Raticulín. Sí. Bueno, es que realmente se estaba refiriendo a eso. Lo que pasa es que lo decía de muy peculiar. Lo decía de una forma muy peculiar, sí. Carlos seguramente que se acuerda más de él. Sí, que me acuerdo, sí. Claro que lo recuerdo. Pero... Y que es un personaje que salía en todas las televisiones encima, que le daban bombo y platillo a diestro y siniestro. Es impresionante. Y claro, cuando los tiempos de la ufología se trataban en plan broma, ¿ves? Hemos pasado por la fase en la que era chascarrillo y denostar a la gente, y ahora hemos pasado al otro extremo. De que ahora se ha vuelto muy serio. Pero yo insisto, esa gente o esos seres, o como les quieras llamar, con esa tecnología y esas capacidades tremendas, ¿por qué tienen que pedir un intercambio? Automáticamente hacen la investigación que ellos quieren, como nosotros, con seres inferiores a nosotros. En el planeta Tierra tampoco les pedimos permiso ni les damos intercambio, les cogemos y les investigamos como a nuestro antojo se nos place. ¿Sabes? Entonces, si nosotros somos inferiores a esos seres, ¿por qué esos seres van a pedir permiso y hacer intercambio, ¿no? Hacer una especie de intercambio. Yo te doy tecnología y tú me das seres humanos. Cógelos. ¿Qué necesidad tienes? Si tú tienes que hacer investigación a nivel molecular o a nivel, por ejemplo, de vacunas, ¿a quién coges? Animales inferiores sin pedirles permiso ni darles nada a cambio. ¿Vale? No sé si me estoy explicando. Si son tan sumamente elevados a nivel científico, pues ¿qué permiso van a...? Y luego, claro, unos experimentos donde se supone, si tú haces un intercambio, ¿por qué tienen que morir las personas a las que ellos están haciendo determinados experimentos? No tiene sentido. Porque si tú haces un intercambio de buena fe, para que nos entendamos, es evidente que ellos tendrían que devolver a esas personas totalmente sanas y saludables, no que se mueren. No sé si me explico. Eso no es un intercambio. ¿Vale? Sí, y aparte que tendrían la tecnología suficiente como para que a lo mejor esas personas ni siquiera tuvieran que morir allí. Me refiero que... Claro, por eso te digo. Os quiero recordar que es una parte que creo que no lo ha dicho, pero bueno, precisamente el intercambio que era tecnología a través de, intercambiado por seres humanos. Pero lo que hacía con los seres humanos no os lo he dicho. No lo has dicho. Era alimentarse de ellos. Claro, y según... No consumían animales, pero nos consumían a nosotros. A ver, Carlos, tú vas a una granja de... Escúchame, según se decía, no tenían sistema digestivo estos extraterrestres y lo que hacían era absorber las grasas a través de la piel. O sea que eso era lo que se decía en el proyecto Majestic 12. Es que luego todo, ya sabes tú lo que aquí estamos de momento exponiendo, aquí no estamos dando por cierto nada de todo esto, estamos exponiendo cosas y luego llegaremos a las conclusiones, evidentemente, pero yo estoy exponiendo cosas, estoy exponiendo que el proyecto Serpo y el proyecto Majestic 12, pues parece que están íntimamente ligados, y más aún cuando os diga lo que os voy a decir. Hay información, hay unas informaciones que dicen que un jovencito, Steven Spielberg, pues fue informado de todo eso, y esto fue reflejado en una película llamada Encuentros en la tercera fase, donde os acordaréis que cuando termina la película se llevan a 12 personas, se llevan a 10 hombres y 2 mujeres. Y devuelven a gente que se habían llevado. Casualmente, y dejan a unos extraterrestres aquí, bueno, en prenda o como queráis vosotros. El caso es que, como decía, a ver, es que estoy, perdóname que la película, Carlos, ¿se hizo después o antes del proyecto? Después. El proyecto fue en el 47, ¿no? Y después del 76, si no recuerdo mal la película. Sí. 70 y pico, sí. Pero, claro, aquí lo que estaríamos hablando es que mientras esta historia persiste, no hay evidencia evidentemente sustancial de ninguna afirmación de todo esto.
y ni siquiera que Encuentros en la tercera fase estuviera basada en todo esto. Por lo que esto tiene que tomarse como se tiene que tomar, ¿vale? En el documental Mirage Makers de 2014, los agentes del gobierno afirman que pasaron décadas dando falsas pruebas de extraterrestres a ufólogos crédulos, en un esfuerzo por hacer más fácil que el gobierno pues detecte cuando la comunidad ovni pues estaba más o menos cerca de esa verdad, ¿no? Uno de esos agentes supuestamente era Richard Doty, quien admitió haber infiltrado documentos ovni para difundir historias falsas. Se plantea la cuestión de si tales funcionarios se basaron directamente en la trama de Encuentros en la tercera fase para liberar esa información, porque esa información recordemos que se dio en el 2005, aunque se dice que eso se hizo en el 1947, las filtraciones empezarán en el 2005. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que, a pesar de que hemos estado muchos años aquí tragando todo este tipo de encubrimiento activo, por decirlo de alguna manera, en los cuales se nos ha estado engañando totalmente con medias verdades, verdades a medias, como lo queráis llamar, todo esto puede ser, en vuestra opinión, puede dar lugar a pensar que todo esto no es más que una intoxicación, una exageración de cosas que hayan podido suceder en realidad, y que con todo esto lo único que hacemos es bueno, es que lo hemos dicho ya muchas veces en muchos programas, es simplemente quitarle hierro al asunto, ridiculizándolo todo, dándole un poco como lo que decía Juan Carlos, ese Juan Carlos Jesús, decía raticulín, hacía chu. ¿Vale? Naves, ¿no? Con todo eso a lo que llegamos es que evidentemente no nos tomamos en serio todo este tema. Pues sería posible que todas estas historias, estos proyectos, estas Majestic 12, todas estas cosas, para mí me parece ridículo. Que, bueno, yo esto lo leí en los años 80 y ya me pareció ridículo. Digo, pero ¿cómo se llama? Vamos a ver, que no me entraba en la cabeza. ¿Cómo van a alimentarse a través de la piel con las grasas humanas? Y tiene que ser grasas humanas, claro, no pueden ser otro tipo de grasas. O sea, no sé cómo lo veis vosotros, si podía ser esto también una especie de bunkers, que sería toda esa información falsa, que lo único que nos haría sería confundirnos. Bueno, yo creo que es una especie de mantenernos abstraídos de la realidad que hay, como ya he dicho al principio. Nos mandan historias como lo que mencionamos hace ya tiempo sobre la autopsia, ¿no? Con ese teléfono que era atemporal de la época que supuestamente se había hecho la autopsia. Entonces lo que hacen es, de alguna manera, manipulándonos, o sea, nos manipulan, desinformándonos con determinadas circunstancias que tienen características reales y características evidentemente falsas, para que nosotros nos mantengamos dentro de un debate y dentro de una dirección que no es la correcta. ¿Que existe vida fuera del planeta Tierra? Pues yo estoy absolutamente convencido que sí. ¿Que existen de la manera que nos dicen? Pues estoy muy convencido también de que seguramente no. ¿Por qué tiene que ser la vida que hay fuera del planeta Tierra similar a la nuestra? ¿Por qué tiene que tener las mismas condiciones a nivel tecnológico que lo nuestro? ¿Por qué tiene que ser todo similar a lo que tiene el ser humano dentro del planeta Tierra? Que pueda existir, yo no discuto que no, pero que obligatoriamente todos los casos que se dan a nivel ufológico son similares a lo que nosotros conocemos, eso también es real. No sé si me estoy explicando. Entonces, tienen la forma de manipular a la sociedad dirigiéndolas en sentidos opuestos a lo que realmente están pasando, están investigando o está sucediendo, para que nos mantengamos distraídos, ocupados y discutiendo entre nosotros si es verdad, si es mentira, si esto puede ser, si esto no sé qué, como el caso tan absurdo de que se alimentan de la grasa humana a través de la piel porque ellos no tienen sistema digestivo. No tienen sistema digestivo como el humano. Pero si se alimentan, por ejemplo, que yo no me lo creo, a través de la piel, tendrán un sistema digestivo distinto. Es que lo tienen, claro, distinto. Claro. Sí, yo fíjate, yo creo que hay una cosa muy sencilla, y es que si ha ocurrido un suceso real, pongamos que ha habido una especie de acercamiento y que sí que pueda haber ocurrido, ¿no? Si tú todo ese encuentro real lo camuflas con historias de estas que se van filtrando, que son tan estrambóticas, que son incluso hasta que te pueden hacer hasta reír, ¿no? Cuando estamos comentando, fíjate, nos ha pasado ahora, ¿no? Ese es el problema.
Claro, nos estamos riendo, ¿no? En plan de, fíjate, nos están intercambiando como si fueran ganado la grasa, esto es una chorrada. ¿Qué pasa? Que al final es una verdad, pues la envuelves entre dos mentiras, pues la verdad que queda muy bien camuflada. Y además es que no es nada nuevo el hecho de que se haya quedado demostrado que ha habido organismos gubernamentales que han ido filtrando noticias falsas a posta para ridiculizar este tema. O sea, quiero decir que no es algo que nos estemos inventando, es que esto ya ha ocurrido. O sea, ha habido un grupo de personas que se han dedicado a intentar verter información precisamente para contaminar el relato. Y eso se ha hecho. Y de hecho, hablaban también que una de las teorías que había sobre Bob Lazar era que decían, sí, es que a lo mejor posiblemente haya dicho la verdad, pero a lo mejor ha contado la verdad que han querido que contara. Es decir, toda la información que habría estado viendo, todo lo que habría estado viendo habría sido totalmente determinado y puesto ahí para que esa persona después lo contara. Es decir, hasta ese punto también se llega incluso hasta debatir que Bob Lazar no fuera un mentiroso, sino que estuviera contando exactamente lo que ellos querrían que hubiera contado, que le hubieran puesto las facilidades que tuvo de ver documentación, de ver ciertas cosas, para que luego saliera, lo contara, la gente también hubiera un grupo de muchas hordas que le empiezan a ridiculizar, que no ha trabajado no sé dónde, que es un mentiroso. Y al final, en un área 51, donde sí se ha demostrado que se ha hecho pruebas que primero decían que no existían, luego que sí se existe, que luego hay unos hangares que no existían, luego tiene pinta de que sí que existan. ¿Qué pasa? Que al final, si tú creas una historia mucho más estrambótica, mucho más llamativa, y que al final lo que haga es decir, bueno, pues esa historia es falsa, todo lo demás que después es mentira. Por eso digo que yo creo que estos relatos que estamos contando precisamente causan eso, ¿no? Que todos tienen muchas cosas en común que pueden ser verdad, pero al final cuando la adornan tanto, cuando cuentan cosas tan estrambóticas y tan extremadamente raras, al final lo que piensas es que todo lo que hay detrás es mentira. Y yo creo que hacen al final un trabajo muy bueno en ese tipo de cosas. Sí, mira, nos dice Misterios que hay muchos que hablan de Zeta Reticuli. Es cierto, y sobre todo muchos contactados, sobre todo. Hay 3 constelaciones de que desde los años 40-50 se viene diciendo que sería la posible procedencia de estos seres, que sería Zeta Reticuli, Tau Ceti y Epsilon Eridani, que son las 3 constelaciones que, por lo que sea, pues porque haya contactados o lo que sea, que hablan repetidamente de esas constelaciones. Y bueno, no son constelaciones que estén relativamente, no están demasiado lejos, ¿no? de nuestro planeta. Por lo tanto, bueno, sí, no están excesivamente, pero no, ni Tau Ceti ni Epsilon Eridani. Pero a mí lo que me sigue llamando la atención de todo esto, Dani, Juan Carlos, es que lo que decíamos antes, estas medias verdades se han usado, pero no solamente para el tema OVNI, para todo, para guerras, en falsas banderas, como lo hemos dicho, también se ha utilizado esas medias verdades o esas verdades a medias. Y allí, aquí a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que es la múltiple utilización de las mismas fechas, los mismos lugares, las mismas, no sé, es como si siempre estuviera hablando de los mismos sitios. Y no sé, ostras, si te vas a inventar algo, pues no sé, a lo mejor pues sería bueno que le dieras un poco más de amplitud, ¿no? para visualizar algo más, pero siempre se insiste en las mismas fechas, los mismos nombres, todo parece como si todo tuviera un fondo de verdad. Pero porque así le dan, Carlos, totalmente disfrazado. Sí. Perdóname un segundo, es que así le dan como más veracidad a la historia que están contando. Si siempre mantienen unas directrices determinadas en unas circunstancias, siempre mantienen unos esquemas establecidos, aunque todo lo demás sea mentira, te hace pensar que lo que te están contando es verdad porque siempre tiene unas raíces, las mismas raíces. No sé si me explico. Sí. Es una forma de manipulación. Yo creo que al final las medias verdades son las más peligrosas. Siempre. Así es. Pero en todo, en la vida generalmente funciona así. O sea, cuando te cuentan la media verdad, al final son las más peligrosas. Y yo creo que juegan con eso, juegan con el relato y al final lo que hacen eso, ¿no? El que tú te rías de un testigo, el que al final tú no le des credibilidad, lo que hacen es que mucha gente no hable precisamente por eso. Porque dice, si tiene una experiencia de verdad real con Zeta Reticuli, por lo que sea, porque vamos a confiar en que ha tenido una experiencia real. Sabiendo lo que a lo mejor se han reído la gente de Zeta Reticuli, va a salir a hablar, a decir, oye, pues yo he tenido una experiencia similar. No, se va a callar y va a decir, bueno,
lo dejo en el sótano ahí de mis cosas enterradas que jamás verán la luz y ya está. O sea, yo creo que al final lo hacen muy bien. Que cuando les interese nos contarán una bomba y les tendremos que creer y mientras tanto, pues bueno, pues a demonizar toda la gente que sí que ha dicho que ha tenido unas experiencias con este tipo de seres. Bueno, ha hablado de experiencias. Aquí nos escribe, dice Misterios. Yo os digo una cosa, esto es verdad 100%. Allá afuera en el cosmos está lleno de civilizaciones estelares hacia donde quiera que mires del cosmos. Eso lo he visto yo. Pues ya me dirás cómo lo has visto, dice, porque a mí me gustaría verlo también. A todos, yo también, ¿eh? Me moriría tranquilo sabiendo que no estamos tan locos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, valga la redundancia. No podemos estar solos, es porque, vamos a ver, yo creo, y además lo he dicho muchas veces, yo creo que la principal prueba de que existe vida en el universo precisamente es nuestra existencia. Si nosotros no podemos ser algo ajeno a todo el resto del universo, de la misma manera que la Tierra no va a ser plana cuando todos los planetas son redondos por cuestiones de física, no es por cuestiones de que nadie lo haya construido así, porque es que la física lo hace así, tiene que los planetas tienen que ser esféricos, no pueden ser, o relativamente esféricos, no pueden ser planos. Esa manera de decir somos únicos en el universo, yo creo que se acerca mucho a lo que decíamos al principio, sobre el tema de las religiones, al tema de la creación, de que se ha creado un mundo para nosotros y bueno, desde esa perspectiva se puede ver una Tierra plana y que estamos los únicos en el universo. Pero yo insisto, si nosotros estamos aquí, eso es que la vida es totalmente posible. Si miras por aspiras en asteroides, en satélites, en donde es totalmente árido, ves las partículas de la vida están por todo el universo. Yo estoy totalmente convencido también de que estamos llenos está el universo repleto de vida, pero nosotros de momento con esta tecnología no somos capaces de y ojo, que a lo mejor no solamente hay vida fuera, sino que hay vida en otras dimensiones, que es el bombazo que a lo mejor también nos llevamos. Quiere decir que a lo mejor hay más vida de la que nos estamos... Esa es otra cosa. Claro, porque no es la misma percepción que nosotros podemos tener. Eso es. De hecho, entre nosotros mismos y los animales no tienen la misma percepción de nuestro alrededor. No vemos igual y no lo percibimos igual. Los animales lo perciben de una manera distinta y nosotros de otra. Y luego tienes, por ejemplo, un ejemplo que ya hemos hablado también en algún programa, vida no basada en la misma que el ser humano y los animales tienen los extremófilos, por ejemplo. Son seres vivos, pero no están basados en lo mismo que estamos basados nosotros. ¿Por qué no puede haber más tipo de vida dentro de este planeta imperceptible para nuestras características fisiológicas? Que es lo que está diciendo Dani. Llámalo dimensiones, llámalo como tú quieras. ¿Por qué no? Claro. Pues nosotros en nuestro egocentrismo solamente vemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de procrear y nuestra forma de ser lo que somos, ¿no? Sin embargo, la vida puede ser, bueno, en infinitas formas y nosotros ni siquiera podríamos tenerlos al lado sin ni siquiera estar y de catalogar la inteligencia, ¿no? Que también tenemos esa mala costumbre, ¿no? Claro, nosotros siempre somos el uno. Está todo siempre basado en nosotros. Somos muy egocentristas, sí. Inteligencia relativa, vale. Entre comillas. Y cada vez menos. Oye, dice, pues a mí me interesaría mucho hablar contigo un día. Sí, por privado podría contar algo, ¿eh? Si te parece, o por privado o si quieres participar un día en el programa. Aquí, mira, ahora mismo está pasando por aquí el correo electrónico, nos escribes y... Sí. Y oye, si quieres participar conmigo también, ¿eh? Charlamos un ratito, porque el mundo insólito también te están invitando, Dani, dice... O sea, no sé, tú mismo, si quieres, porque a veces estas cosas son muy, muy particulares y tampoco... Pero bueno, si te apetece, ponte en contacto con nosotros y grabamos un programita contigo. Que son temas que a mí me interesan mucho. Sí, nosotros por lo menos tomamos siempre, quiero decir que nosotros no ponemos la mano en el fuego nunca por nada, pero sí que es verdad que por lo menos escuchamos con respeto, ¿eh? O sea, eso sí que de luego que aquí eso no falta. Claro, aparte de con el respeto tienes que tener diversidad de información para sacar una conclusión propia más elevada. Diversas fuentes, evidentemente. No puedes estar solamente mirando hacia un lado, está claro. Correcto.
Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya hemos pasado ya la horita. Yo creo que ha sido un tema bastante interesante. Hemos dado estas noticias que últimamente nos están bombardeando. Y Dani, que ya falta menos para el día. No me acuerdo ni cuándo es el estreno ya. He perdido el hilo. Vi el cartel, te mandé la foto en el Kinépolis Sí, de la película, pero sí queda poco ya. Y ahí tenemos a ver, ¿cuál es la revelación antes? ¿La del cine o la de...? Bueno, que están diciendo que tienen ahí medio información. Que va a estar todo sincronizado, ¿no? ¿O qué? Sí, porque si Spielberg ya tuvo la información con lo del proyecto Serpo para hacer encuentros en la tercera fase, pues imagínate lo que no tendrá hoy. Veremos, igual no chafan la película, no hace falta ni verla. La revelación no la dan ellos. Veremos. Nada, como tú quieras, como te sientas más cómodo, dice. Yo, la verdad, si no te gusta en cámara, pues no hay ningún problema. Pues cuando quieras, nos escribes por privado y si quieres, pues charlamos de una forma epistolar, sin cámaras y sin nada. Pues muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás al otro lado. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Dani. Y la semana que viene, bueno, tendremos otro programa súper interesante. No os vamos a decir el tema, no porque quiera hacer secreto, es que con la tormenta de información que hay ahora, vamos, que no hace falta ni buscar temas porque los aparecen solos. Lo dicho, que paséis una buena semana y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Espera. Juan Carlos. Uy, que no podemos ir todavía. Juan Carlos, Mundo Insólito Radio. Pues nada, Mundo Insólito Radio es la radio para todos aquellos que tienen la capacidad de poder pensar por sí mismos en un sentido insólito, como bien dice la frase del programa, y de aquellas cosas raras que vivimos en nuestros días y en el pasado, en la historia y en los fenómenos anómalos y en los fenómenos ufológicos. Con que ponga el Mundo Insólito Radio en cualquier navegador, automáticamente le salen las plataformas donde nos emiten. Un programa que, por cierto, tanto Dani como yo pues participamos. Correcto. Estamos también, ahí también nos encontráis. Es que vosotros dais calidad también al programa, faltaría más. Estás hoy que me vas a hacer llorar, ¿eh? Llevas un día, macho. Me he levantado sensible hoy. Sí. Me estás matando, Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos los que estáis ahí, pues Juan Carlos, Dani, y hasta la semana que viene. Venga, un saludo. Cuidaos.